Muy buenos días, mis queridos alumnos de la promo, y bienvenidos a una clase más de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a trabajar de manera muy resumida varios gobiernos. Vamos a empezar con el segundo gobierno de Prat Ugarteche, seguido de la Junta Militar, y también, para concluir este video, vamos a trabajar el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Como te recomiendo, si quieres aprender más de nuestra historia, quédate hasta el final. En 1956, Manuel Prat Ugarteche volvió al poder mediante elecciones y gracias a un controvertido apoyo de los votantes apristas. Dejó en el camino al candidato oficialista, el prominente abogado Hernando de la Valle, así como el arquitecto Fernando Belaúnde, descendiente de una distinguida familia de políticos e intelectuales del sur. En estas elecciones fue que se hizo por primera vez presente el voto femenino, instaurado durante el Ochenio de Odría. Para entonces Prado tenía un apoyo político mucho más organizado en el movimiento democrático pradista, y muchos años más tarde este movimiento fue llamado como el Movimiento Democrático Peruano. Por otro lado, también tenía apoyo de la influencia familiar, económica y social, a la que se le denominaba el Imperio Prado. Este consistía en un conjunto de empresas e instituciones, como el Banco Popular, la Compañía de Seguros Popular y Porvenir, las fábricas textiles Santa Catalina y manufacturadas del centro, y una próspera actividad urbanizadora en Lima, en los terrenos de Orrantía, en torno a la actual avenida Javier Prado Oeste y la Magdalena. Un experimentado y hábil manejo político le permitió a Manuel Prat Ugarteche nombrar como ministros a personajes distinguidos, como el historiador Raúl Porras Barrenechea en el despacho de Relaciones Exteriores, así como a convocar a algunos intelectuales prominentes, como el también historiador Jorge Basadre, quien había sido director de la Biblioteca Nacional poco después de que ésta fuera consumida por un voraz incendio en 1940. Además, en el segundo gobierno de Manuel Prat Ugarteche, que vamos a ver el día de hoy, se le da legalidad al partido aprista. Es por eso que este segundo gobierno del señor Prado se le conoce como el gobierno de la convivencia. Dentro de las obras y hechos más importantes del segundo gobierno de Manuel Prat Ugarteche, tenemos las siguientes. Por ejemplo, se promulgó la Ley de Promoción Industrial para desarrollar la industria en todas las escalas en nuestro país. Se creó también el Fondo de Desarrollo Económico. También se implantó la educación secundaria gratuita a nivel nacional. Se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Que el Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea se unirían en un solo bloque. Además, se desarrolló a gran escala la industria pesquera, la exportación de harina de pescado de la mano de la anchoveta. Pero también tenemos que recordar que esta industria se desarrolló en gran medida por el empresario Luis Banchero Rossi. ¿Quién es Luis Banchero Rossi? Te lo voy a comentar a continuación. Luis Banchero Rossi fue un importante empresario peruano dedicado a la exportación de la harina y aceite de pescado, que se convirtió en uno de los principales impulsores de la industria pesquera peruana hasta su lamentable asesinato. En 1955, con las utilidades de sus negocios, compró su primera fábrica envasadora de conserva de pescado y la llamó Florida. Así es, esa misma que tú conoces con el atún Florida. Para entonces ya contaba con un patrimonio bastante grande de $100.000. Después adquirió algunos barquitos propios para disminuir los costos de su producción. De esta manera su empresa creció de forma exponencial. Adquirió fábricas productoras de harina y aceite de pescado que estaban en quiebra y las transformó por completo. Llegó a poseer 10 complejos pesqueros y más de 320 barcos de todo tamaño, cuya función era llenar las bodegas de sus fábricas de materias primas.
Cerca de ellas construyó casas para sus trabajadores y escuelas para los hijos de estos. Asimismo, estableció postas médicas en los lugares donde se extendió su emporio pesquero. También tenemos que mencionar que Luis Banchero Rossi invirtió en otro tipo de empresas, como por ejemplo en el sector minero, en la aviación, hasta en el fútbol, con el Club Atlético Defensor Lima y los medios de comunicación. En 1962 fundó en Tacna el diario El Correo, que hasta ahora existe, que pasó a publicarse en varias provincias del Perú, como también fue el fundador del diario Ojo. Sin embargo, nunca adquirió casa propia en Lima, ya que vivía en todo un piso que había alquilado en el Hotel Crillon de nuestra ciudad. Al momento de su muerte, Banchero era el peruano que más fuentes de trabajo había creado en el Perú de ese entonces, y había logrado construir todo un imperio a punta de esfuerzo y mucho emprendimiento. Continuando con las obras del segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, tenemos que mencionar que se firmó un convenio con Bolivia para el aprovechamiento de las aguas del lago Titicaca. También el Perú rompe relaciones diplomáticas con Cuba al triunfar en este país la revolución de Fidel Castro en 1959, conocida como la Revolución Cubana. Ahora tú me preguntarás, profe, ¿por qué en Cuba hubo una revolución? Muy fácil, chicos. Cuba dependía inicialmente de España, era una colonia española, pero luego de su supuesta independencia pasó a ser de manos de Estados Unidos. Estados Unidos colocó a un dictador en Cuba llamado Fulgencio Baptista. Este era muy radical y era una autoridad demasiado corrupta. La población cubana, de la mano de Fidel Castro y también de el Che Guevara, o conocido como Ernesto Guevara, iniciaron una revolución para sacar a este dictador del poder. Obviamente que al estallar esta revolución, Cuba rompió relaciones con Estados Unidos y se acercó a la gran enemiga de Norteamérica, que era la Unión Soviética. Entonces, obviamente, como nosotros éramos aliados de Estados Unidos, teníamos que darle la espalda a Cuba. Por ello, en el gobierno de Prado Ugarteche le dimos la espalda y rechazamos completamente a Cuba. De esta manera, Cuba fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos. También tenemos que mencionar que se deroga la Ley de Seguridad Pública, por la que, de alguna manera, se permite ahora el funcionamiento integral del partido aprista. Se decretó también la ley de amnistía que perdonaba de alguna manera los supuestos delitos que habían cometido los miembros de este partido. En este gobierno de Prado se continúa con el apoyo de la empresa privada, incentivando la inversión en el país. Antes de concluir su mandato, Prado convoca elecciones y como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría, correspondió al gobierno, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, elegir al nuevo presidente, entre los que hubieran alcanzado mayor número de votos. La decisión debía tomarse entre Haya de la Torre, del partido aprista, Odría, con el partido UNO, Unión Nacional Odriguista, y Belaúnde, con el partido Acción Popular, que eran candidatos que habían obtenido el mayor número de votos válidos. Pero antes de que esto sucediera, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Ricardo Pérez Godoy, alegando que se había evidenciado un fraude en las elecciones, le dio golpe de estado al presidente Prado el 18 de julio de 1962, formándose una junta militar de gobierno. La junta militar tuvo vigencia desde 1962 hasta 1963 y esta tuvo 4 presidentes: el general Ricardo Pérez Godoy, el general Nicolás Lindley López, el teniente general Pedro Vargas Prada y el vicealmirante Juan Torres Matos.
Tenemos que mencionar que durante este periodo de casi un año, la Junta Militar realizó también algunas obras. Por ejemplo, fundó la Casa de la Cultura en el Perú, convertida en 1971 en el INC, que es el Instituto Nacional de Cultura. El 3 de marzo de 1963, Pérez Godoy es reemplazado por Nicolás Lindley, que había pasado al retiro por límites de edad. Lindley se desempeñaba como ministro de guerra y nunca ocupó el Palacio de Gobierno. Presidió la Junta desde dicho ministerio. Convocadas las elecciones, el ganador de los comicios fue Fernando Belaúnde Terry, quien asumió el poder el 28 de julio de 1963. Cuando le entregó el mando Lindley, llevaba la banda presidencial en la mano, ya que nunca la utilizó. Belaúnde inició su gobierno en una situación óptima para cualquier presidente. Tenía el respaldo mayoritario de la población y de las Fuerzas Armadas. En este contexto, Belaúnde intentó entablar acuerdos con sus dos principales adversarios políticos, el aprismo y el odriismo. Al parecer, había llegado el momento de las grandes reformas anheladas por las clases populares y que modificarían la estructura oligárquica del país, como la famosa reforma agraria, la estatización de la IPC, la reforma tributaria, la descentralización del aparato gubernamental y la redistribución regional de los ingresos fiscales, entre otras medidas. En el Congreso Nacional, el APRA y la representación de Odría se unieron y formaron la coalición, que frenó el programa del presidente Belaúnde. Esto fue considerado como una traición a los ideales apristas y motivó la renuncia de un grupo de dirigentes nacionales. Es así como aquí se produce una división del APRA. Surge el APRA, que se unió a sus antiguos adversarios, que eran los seguidores de Odría, y por otro lado teníamos el APRA, que no quería unirse a el bando militar. Este sector del APRA se le denominó el APRA rebelde, que más adelante se transformaría en el movimiento de izquierda revolucionaria, estrechamente ligado con ideas radicales y marxistas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este APRA rebelde que te estoy mencionando, surgirían los primeros grupos terroristas, que por cierto Belaúnde va a tener que enfrentar. Dentro de las obras más importantes del gobierno de Fernando Belaúnde Terry tenemos las siguientes. Por ejemplo, se promulgó la ley de elecciones municipales, se inició la construcción de la carretera marginal de la selva, que uniría en gran parte el territorio amazónico de nuestro país, y se impulsó a otras carreteras al interior de nuestro territorio. Se construyó además el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Se adquirió aviones de la marca Mirage para las Fuerzas Aéreas y se implementó también a las Fuerzas Armadas. Se generó el impuesto a la propiedad predial. ¿Cómo es eso, profesor? Fácil, chicos. Lo que pasa es que cuando tú construyes en un terrenito que has comprado de repente, tienes que pagarle un impuesto a la municipalidad. Ese impuesto se llama el impuesto predial. ¿Quién lo estableció? Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno. Profe, primer gobierno, así es muchachos, eso quiere decir que hay un segundo gobierno que vamos a analizar más adelante. Además se decretó la pena de muerte a los guerrilleros, que como ya te he dicho, van a originar diversos problemas sociales. Aquí es donde va a iniciar el gran problema nacional que vamos a tener con respecto al terrorismo, ya que inician las guerrillas comunistas tanto en la selva como en el Cusco. Además, se transformó la caja de depósitos y consignaciones en lo que actualmente conoces como el Banco de la Nación. Importante a nivel universitario, se crea una nueva universidad en el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Universidad que, por cierto,
es mi alma mater y a la cual siempre le voy a estar agradecido. Y es la Universidad Nacional Federico Villarreal, que se creó el 30 de octubre de 1963. Dentro de las obras más importantes de Fernando Belaúnde Terry, también podemos destacar la reforma agraria. ¿Qué significaba la reforma agraria? Quitarle las tierras a los oligarcas, los grandes hacendados, y repartirla entre los campesinos para que ellos mismos puedan administrar sus tierras. Pero esta reforma agraria, en resumen, para que lo entiendas, fue algo así como que de mentirita. Fue una obra para maquillar un poquito la situación, ya que en realidad Fernando Belaúnde Terry lo que hizo con esta mini reforma agraria fue quitarle algunas tierras a pequeños propietarios, pero no chocó con los grandes propietarios y hacendados de la costa, que tenían enormes extensiones de tierra y gran poder económico. Así que esta reforma agraria como tal va a tener que esperar un tiempito más, en el gobierno que vamos a ver más adelante en nuestro próximo tema. ¿Cuál fue el problema con Fernando Belaúnde Terry, que le salió muy caro, la verdad? Fue la firma del Acta de Talara. Esto te lo voy a explicar a continuación. El Acta de Talara fue un documento que en teoría iba a beneficiar al Perú, ya que la International Petroleum Company, o como tú la conoces, la IPC, devolvería los yacimientos de La Brea y Pariñas y compraría el petróleo a la empresa petrolera fiscal. Pero el presidente de esta empresa renunció y luego, sospechosamente, denunció la desaparición de la página 11 del contrato. Bastante sospechoso. ¿Por qué desapareció la página 11 de todas las páginas que componían el contrato? Supuestamente en la página 11 aparecía el precio de la venta del petróleo a la IPC, que por cierto se había establecido muy por debajo del precio del mercado. Esto generó sospechas de corrupción por parte de la IPC y del presidente Fernando Belaúnde Terry, y la oposición no se hizo esperar. El presidente recibió el rechazo de la Iglesia, las Fuerzas Armadas y de su propio partido. Además, se le exigió a Belaúnde reemplazar a todos sus ministros, pero de nada sirvió, ya que en la madrugada del 3 de octubre de 1968, los militares liderados por el general Juan Velasco Alvarado tomaron el poder y Belaúnde fue exiliado a otro país. Por consiguiente, muchachos, nuestro siguiente tema corresponde a uno de los gobiernos más polémicos de la historia. Algunos aman a este presidente, otros lo rechazan totalmente. Y me estoy refiriendo al gobierno de las Fuerzas Armadas, que en resumen estaría compuesto por el general Juan Velasco Alvarado. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que este tema haya sido de su agrado y hayan podido aprender más sobre nuestra rica historia del Perú. Cuídense mucho.